momento vamos a iniciar la grabación y de nuevo les doy la bienvenida a este espacio. Les voy recomendando también a todos que si quieren hacer alguna consulta también la pueden depositar vía chat y se la daré a saber en algún momento al profe. Así que de nuevo, bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Le doy la palabra entonces en este momento a Eduard Cruz. La idea es que nos movamos rápido porque es una horita, pero esperamos que sea súper sustanciosa. Así que Eduard, son todos tuyos en este momento. Nos vas a presentar al profe Raymond Sheffer. Muchas gracias, Lisette. Muchas gracias a todos por asistir a esta convocatoria de esta conferencia que tenemos hoy con el profesor de Creatividad e Innovación. Nos acompaña, como les decía, el profesor Raymond Sheffer, especialista en innovación, coautor de libros, sobre todo vinculados al tema de marketing, al tema de innovación, también conferencista y también consultor internacional, profesor de ADEM Business School. Y los voy a dejar sin más preámbulos, sin más profundizaciones sobre el perfil del profesor, participando de esta clase y esta conferencia que seguro le brindará muchísimas herramientas en su día a día. Profesor. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, te faltó decir una cosa, ya me voy a presentar. Amante de la República Dominicana, amante de las terrenas. Las terrenas es mi otro lugar en el mundo, es el lugar al que quiero llegar en algún momento, cuando me toque ir para el otro lado. Así que Samaná, todas las zonas, y eso que he recorrido bastante en toda mi vida. Y la otra es, para que vean, les doy mis saludos, no sé si ven ahí, les mando un saludo de Claro a Claro. Llevo desde el año 96, soy cliente de Claro, así que creo que ya me merezco algún tipo de estatuilla por los años de cliente fiel. Esto es nada más que para hacerme un poco de publicidad antes de empezar. Les agradezco muchísimo este tiempo y me gustaría aprovechar, como dice nuestra querida Lisette, que es la que de alguna manera nos marca todos los tiempos, es aprovechar este tiempo para que charlemos un poco de por qué es importante la creatividad y la innovación en esta etapa. Y por qué nosotros podemos cambiar, o tenemos que cambiar de alguna manera nuestro rol, y ya lo vamos a ir charlando, aprovechando lo que está pasando. Hay una parte del contexto que tiene que ver con los cambios, que tiene que ver con lo que me gustaría charlar con ustedes, que son los cambios que se están dando en nuestro entorno. Pero antes de eso, mi presentación formal, como les dijo Edward, para que sepamos un poco quién les habla. Bueno, vamos a iniciar con una historia muy corta. A comienzos de los años 1850, por ahí por el 53, 54, Estados Unidos quería hacer negocios con el Japón. El Japón no tenía interés en hacer negocios con los Estados Unidos, entonces los estadounidenses mandan un grupo expedicionario a negociar con los japoneses. Pero un grupo expedicionario que tenía características muy especiales, porque mandaron un conjunto de naves, que eran 7 naves, 2 de ellas de vapor, y que cuando llegaron en ese momento a la bahía de Tokio, a la bahía de Edo, saludaron a los japoneses de una manera bastante extraña. Si ustedes se fijan, un cañonazo es un saludo, obviamente si no está dirigido hacia uno, es algo que suena y que impresiona. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese momento en Japón cuando escucharon ese ruido? Los japoneses de alguna manera se sintieron impresionados por este ruido, por estos cañonazos, pero sobre todo se dieron cuenta de algo. Se dieron cuenta de lo que ese cañonazo significaba. Ellos no tenían cañones, ellos no tenían vapor, no utilizaban máquinas de vapor todavía. Es decir, que lo que se dieron cuenta era que habían llegado de alguna manera al fin de una era.
La era Edo, que era la era de los samuráis, la era del honor, la era de las personas que de alguna manera luchaban de una manera y vivían de una forma, se había acabado. Esto que les estoy contando, esta misma charla, de alguna manera, era hace 3 años atrás, cuando yo le decía a la gente, yo trabajo mucho en temas de innovación, que estábamos llegando al fin de una era, que el mundo digital estaba cambiando la forma de movernos. Ustedes, que están en el mundo de la tecnología, lo veían. Pero yo les diría que más del 90% de la población, la gente me miraba como diciendo, sí, bueno, pero eso va a pasar en algún otro momento. La telemedicina va a pasar en otro momento. Los e-checks van a pasar en otro momento. ¿Por qué? Porque eso no coincidía con nuestra forma de ver el mundo. Como los japoneses tenían una forma de ver el mundo, nosotros como personas tenemos una forma distinta de ver, de entender el mundo. Y con esto quiero decir una cosa que es muy importante, que estamos en un momento de cambio, en un momento donde los paradigmas, aquello que nos movía, aquello que conocíamos, empieza a cambiar. Y nosotros, de alguna manera, tenemos que darnos cuenta que tenemos que cambiar no solamente nosotros, sino las empresas con que nos vinculamos. Porque hay paradigmas, formas de entender el mundo que todavía predominan en mucha gente que no se ha dado cuenta que el mundo ya cambió. Es decir, lo que ha sido esta pandemia han sido de alguna manera los cañonazos que escucharon los japoneses en su momento. Nosotros acabamos de escuchar, o estamos escuchando en este momento, un cambio de paradigmas en el mundo, y todo el mundo empieza a hablar hoy de la transformación digital. Hablamos de que hay que innovar, que hay que cambiar, pero tampoco sabemos exactamente cómo. Entonces, la idea de hablar hoy de la creatividad y de la innovación es porque esto ya forma parte de una mirada que nosotros debemos adoptar, pero también tenemos que ayudar a nuestros clientes a adoptar. Entonces, para empezar esta charla, me gustaría que hablemos de paradigmas. Son aquellas actitudes, formas de pensar, de entender el mundo que eran consideradas como aceptables o valiosas en un momento determinado. Me gustaría que ustedes me digan ahora cuáles creen que son los paradigmas que cambiaron o que están cambiando antes que empecemos a hablar de por qué tenemos que ser más creativos e innovadores. ¿Por qué tenemos que empezar a repensar la forma en que construimos valor para nuestros clientes? ¿Por qué tenemos que repensar la forma en que vamos a trabajar en el futuro? Entonces, me gustaría llevarnos a un pequeño desafío, y es que me ayuden con esto que son los nuevos paradigmas. Yo lo que voy a hacer ahora es, y ahora me va a ayudar Lisette, les va a copiar este número en el chat para que ustedes lo puedan seguir, que vayan a la dirección www.menti.com. Y en ese lugar van a tener bajo el código 13107463 la posibilidad de darme su opinión respecto a cuáles son los nuevos paradigmas, las formas de entender el mundo, los cambios que nosotros deberíamos incorporar a nuestras formas de trabajo hacia el futuro. Así que yo ahora me voy a ir para esa página, pero los invito a ustedes que no me abandonen y que vean y me digan qué es lo que ustedes creen, qué es lo que ustedes ven en este momento como las oportunidades para el futuro. Yo me voy ahora entonces a compartirles mi pantalla y acá voy ahora sí a ponerlo en modo de presentación para que ustedes me digan realmente, me cuenten. Uy, ya veo que están trabajando acá rápidamente, van más rápido que yo. Muchas gracias. Trabajo virtual. Bien. Esta es una de las claves, yo creo que hacia el futuro y que estamos viendo y que es cada vez más importante. Trabajo virtual. Negocios sin presencia. Bien, vamos a tener que movernos en un contexto donde vamos a tener menos presencialidad. Inteligencias artificiales, absolutamente. Cada vez más la inteligencia artificial va a dominar el día a día. El teletrabajo. Yo no sé si el cumplir horarios significa dejar de cumplir horarios o que los horarios se van a modificar. Pero fíjense que en esta transición entre lo analógico y lo digital cada vez vemos más que trabajamos en los horarios más diversos. Supervisión virtual, absolutamente. Una transformación digital muy profunda. Negocios sin papeles y cada vez una mayor automatización, totalmente. Teletrabajo, comercio electrónico, inteligencia artificial, Internet de las cosas, por supuesto, incorporación de los trabajos desde la casa. Trabajo virtual. Internet de las cosas, confianza en la gente, eso no me quedó claro. Después si quieren completarlo en el chat, con mucho gusto, qué significa confianza en la gente. Un tema de seguridad de la información, absolutamente.
Trabajar por logro de objetivos, Por el no por chat horario. tenemos, en el chat nos dicen Big Data. Big Data, totalmente. Y si me completan lo de confianza en la gente, los agradecería muchísimo. Vamos a trabajar con entonces Big Data, inteligencias artificiales, todo lo que sería la tecnología que nos permite trabajar en forma remota. Trabajo en forma remoto, es decir, trabajo en un modelo más paperless, en un modelo que en muchos casos va a estar asistido por inteligencias artificiales, donde la conectividad, como dicen acá, los modelos colaborativos digitales se van a empezar a imponer, con manejo obviamente de Big Data, la telemedicina. Fíjense que la telemedicina parecía, yo trabajé en un proyecto de telemedicina con la vicepresidencia de Ecuador hace unos 6 o 7 años atrás, y me acuerdo que en ese momento se charlaba de eso como un proyecto, que al final en ese momento no se implementó, pero parecía que la telemedicina iba a llegar, no sé, en el 2100. Y de pronto de un día al otro tenemos telemedicina. Ser más humanos da relevancia al cliente. Acá me parece que han tocado un punto que es un punto sensible. Estamos pasando de un mundo totalmente analógico a un mundo totalmente digital. Creo que este péndulo en algún momento va a tener que llegar a un lugar donde tenemos que ser más humanos. Yo no me acuerdo viaje que yo no haya hecho, y les digo sinceramente, yo he ido muchas veces a Dominicana y no me acuerdo viaje que no haya terminado con una presidente frente a la costa en algún barcito, o en algún colmado, o alguna vez habiendo visto algún partido de pelota. ¿Cómo vamos a hacer? ¿El mundo digital vamos a poder reemplazar esto? Entonces tenemos que ir pensando que vamos a llegar a un punto intermedio, con ciudades más inteligentes, tiendas virtuales seguros, automatizaciones desde todo tipo, las formas de comunicarnos, trabajos de compras por terceros. Eso no sé exactamente qué significa, pero se me lo amplían en el chat con mucho gusto. Vamos a tener que trabajar mucho en la inteligencia emocional, sí. Totalmente de acuerdo. Ya tenemos gente con burnout por el trabajo frente a la computadora, por estar todo el día frente a la computadora. Servicios autogestionados por el cliente. Sí, perdón. No, Sí. discúlpame, por el chat nos dicen servicios personalizados y Sí. nómadas digitales. Totalmente. Sinceramente, y les cuento, he estado averiguando hasta puntualmente hasta cuánto cuesta una casa en las terrenas, y en algunos casos se han subido, ya se han subido, han estado en Nueva York y han visto los precios en Nueva York, pero ¿por qué no estar 3 meses frente al mar en algún lugar lindo y después trabajando ahí, si total ahora podemos trabajar desde cualquier lugar? Esto que estamos haciendo ahora se puede hacer desde cualquier lugar donde yo pueda tener una computadora y un acceso a internet. Además tengo mi roaming ya instalado. Digitalización de procesos, domótica, absolutamente. Entonces, tenemos una nueva forma de trabajo respecto a los horarios y a la forma de trabajar. Una nueva forma de trabajo respecto al lugar de trabajo o al lugar donde vamos a trabajar. Una utilización de herramientas digitales que antes de alguna manera no estaban ni siquiera, estaban planteadas, pero que no se consideraban todavía factibles, con un trabajo remoto pero eficiente, como dicen ustedes, utilizando todas las tecnologías que tenemos hoy a nuestro alcance, desde blockchain, big data, IoT. Pero eso no quita que seamos humanos y necesitemos hablar entre humanos. Y eso significa que tenemos que hablar de marketing, de un marketing híbrido, diría yo, que no va a ser solamente construir ciudades en el aire, mundos digitales y donde nos vamos a encontrar, sino también un lugar donde finalmente podamos darle la mano a alguien, podamos acercarnos a alguien. Recién charlábamos con Edward, que es un amigo en Dominicana, sobre el fallecimiento de una persona muy querida, una amiga común muy querida en Dominicana, y el recuerdo que tengo de ella es, una mujer muy joven además, es la calidez, es el calor humano, el hacerte sentir que estabas en tu casa aunque estuvieras a miles de kilómetros. Y eso creo que es algo que nosotros no podemos perder. Y creo que las empresas que lo puedan mantener van a tener una gran ventaja, porque finalmente toda la tecnología es para servir al hombre y no el hombre para servir a la tecnología. Entonces, por eso creo que tenemos que empezar a innovar y ser creativos y recuperar nuestra chispa. ¿Por qué? Porque si no, la tecnología nos va a pasar por encima. Y por más que estemos en empresas, la tecnología tiene que ser un acompañante de nuestras vidas, que haga que podamos vivir, trabajar mejor y podamos disfrutar tiempos y espacios con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. Entonces, yo les agradezco mucho esto que ustedes me acaban de plantear, es la misma mirada que yo tengo,
Pero ahora me gustaría volver a la presentación. Y en la presentación me gustaría que hablemos un poco de por qué o de qué forma podemos innovar. Vamos a empezar entonces a diagramar una mirada, de alguna manera, hacia el futuro, tratando de ver qué cosas necesitamos para poder empezar a innovar y desde qué lugar. Siempre hablo de que en algún momento uno se ha sentido como un espectador. De alguna manera, en todo este cambio del mundo tecnológico hemos sido espectadores. Nosotros podemos decir que el próximo paso es ser actor. Seamos actores de este cambio que se está dando. Yo creo que ustedes son uno de los actores de este cambio. Ahora, si yo quisiera ir más allá de eso, yo podría ser el director de la película. Si esto consideramos que es una película, yo podría tratar de ser el director. Y si paso más allá, y si trato de ser el guionista, ¿por qué no ser los guionistas del futuro? ¿Por qué no pensar que nosotros podemos ayudar a guionar lo que va a pasar? El futuro no existe. Y lo interesante de esto es que cada uno de nosotros, tanto como actor, puede ser un poco un guionista. Es decir, ser el que ayude a construir ese mundo. Pero para eso se necesitan algunas cosas, que es un poquitito lo que les quiero plantear ahora. Lo primero es saber que vamos a vivir en un mundo donde la incertidumbre es la base de lo que nosotros vamos a vivir. La incertidumbre llegó para quedarse. Lo que nosotros vamos a tener son estadios intermedios de calma, pero permítanme que les dé un ejemplo. Hoy se dice que lo que nosotros tenemos es un estado de transformación. Hoy nos estamos claramente transformando. ¿En qué nos vamos a transformar? Todavía se está delineando, pero sabemos que va a ser algo un poquito distinto a lo que teníamos antes. Pero el tema es que vamos a llegar a un equilibrio. En algún momento este mundo va a ser un híbrido y ya tendremos bancos semipresenciales y tendremos algunas actividades presenciales y otras no, y llegaremos a un nuevo estado de equilibrio. Pero ese estado de equilibrio, que en la jerga se llama estado de configuración, ¿cuánto tiempo va a durar? Si fíjense todos los cambios tecnológicos que se están dando todavía alrededor nuestro. Estamos hablando de cambios en la bioingeniería, desde el punto de vista de la posibilidad de extender la vida de las personas muchísimo tiempo, desde la creación de alimentos sintéticos, pero construidos a partir de células, de implantes cerebrales, es decir, de autos autónomos. Es decir, hay un montón, una serie de cambios que van a hacer que esto vuelva a pasar. Entonces, Immanuel Kant, que era un filósofo, decía que la inteligencia de un individuo se mide por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Entonces, hoy estamos en un momento de incertidumbre. Es un momento de cambios. Es un momento donde la innovación se vuelve clave. ¿Por qué? Porque ya no es solamente tratar de dar valor a nuestros clientes, sino tratar de dar el valor que nuestros clientes necesitan. Porque lo vamos a ver enseguida, pero tal vez lo que yo hoy no necesite, o lo que yo necesito hoy, no es solamente tecnología, sino lo que yo necesito hoy, de alguna manera, es la posibilidad de estar cerca de alguien. Y eso se llama la entrega de valor. Es decir, lo que está cambiando, la tecnología, obviamente, eso es la propuesta de valor que hacemos. Si ustedes cada vez van a dar redes 5G, y después vendrán a 6G, y teléfonos cada vez más inteligentes, y equipamientos, y comunicaciones, y entretenimiento. Pero eso es la promesa de valor, es la propuesta. Y tal vez la incertidumbre para nosotros como personas nos lleve a que lo que necesitemos sea otro tipo de entrega de valor, otra construcción de la relación, otro tipo de valor. Entonces, ¿qué es lo que hoy les quiero proponer? Que investiguemos un poco más qué es lo que podemos hacer por nuestros clientes. Y vamos a hacer un camino en estos 40 minutos que me quedan, pasando desde lo que sería la creatividad a la innovación, a plantear un marco de pensamiento para tratar de transformarnos de alguna manera en guionistas de nuestro futuro, pero sobre todo también en colaboradores con nuestros clientes. Yo voy a tratar de dejarles unos minutitos sobre el final para que podamos ampliar un poquito. Pero vamos a empezar con qué es esto que todo el mundo habla de la creatividad. Y si ustedes ven, cuando nosotros, me fui para el otro lado, cuando hablamos de la creatividad, muchas veces hablamos de una definición bastante elemental de creatividad, porque decimos que creatividad es la facultad de crear, capacidad de creación. Esto lo saqué del diccionario de la Real Academia Española. Si ustedes lo ven como definición, no es una definición demasiado estimulante. Ahora sí me gusta la definición de la derecha, que es la definición que da Google. Dice,
Creatividad es aquello que nos hace a nosotros felices, que nos hace que nos duele el cerebro, pero que nos hace básicamente humanos. La creatividad es algo humano, no es la tecnología en sí misma, no es un IoT, es ser un humano lo que nos hace a nosotros, los humanos somos creativos. Pero también puede ser que con eso dominemos nuestro tiempo y salvemos al mundo, porque hay muchas oportunidades de hacer cosas por los demás. Dice que creatividad puede ser tal vez conectar cosas nada más, o ser inteligente, soportar eso incertidumbre mientras la pasamos bien. Es algo que dura siempre, y tal vez la creatividad sea sacar cosas del medio para poder empezar a ver qué cosas son importantes. Esto es clave. Hay mucho ruido alrededor nuestro. Ser creativo, entonces, es pensar, ¿quién es mi cliente? ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Cuál es la entrega de valor? ¿Estoy dando lo que necesito o tengo que sacar cosas para poder dar más valor? A veces entrego demasiado, confundo, y a veces lo que el cliente quiere es que le saque cosas. Ser creativo es quitar cosas del medio que hacen ruido. Pero creatividad también puede ser enseñada, o tal vez no, porque también puede ser innata. Pero seguramente la creatividad es la que va a cambiar el mundo. Entonces, un poco como reflexión de esto que estamos hablando, ¿y la innovación qué es entonces? La innovación tiene que ver con algo que es ya la puesta en valor de todo esto. Es hacer que esta creatividad se transforme, dice, en la creación o modificación de un producto y su introducción al mercado. Yo le agregaría dos palabras más que son importantes. En su introducción al mercado en forma rentable y socialmente responsable. Es decir, es llegar a un producto o un servicio que vamos a traer al mercado en forma sustentable, socialmente sustentable, y que además sea rentable para la organización. Pero tenemos que pensar que el mundo es uno solo y que no vamos a tener un segundo mundo de repuesto. Entonces, lo que me gustaría es contarles que lo que hace finalmente la innovación es un proceso. Es un proceso que, si ustedes lo ven a lo largo de la historia, es un proceso que va reemplazando de alguna manera las cosas, las formas de resolución. Permítanme que les dé un ejemplo. La innovación, de alguna manera, la rueda fue una innovación. ¿Por qué? Porque la rueda reemplazó la mano de obra. Antes había que empujar las piedras y las pirámides se hicieron empujando piedras, porque ni siquiera conocían los rodillos de madera. La rueda reemplaza mucha mano de obra. Pero después viene la imprenta. La imprenta reemplazó a la gente que escribía a mano. Es otra forma de resolver el problema. La comunicación sigue estando, pero de una manera más eficiente. La máquina de vapor reemplazó la tracción a sangre, es otra innovación. ¿Por qué? Porque la máquina de vapor permitía que ya no tuviera que usar caballos, y ahora podía usar velas, y ahora podía moverme más rápido. El Internet reemplazó al correo. Y ahora la gran pregunta es si las inteligencias artificiales no van a terminar reemplazando al hombre. Pero estamos en eso, estamos en un proceso donde ahora las tecnologías y el hombre estamos encontrando con un nuevo ecosistema. Pero lo que sí tenemos que estar seguros es que cuando hablemos de innovación estamos hablando de un proceso. Estamos hablando de un proceso en el cual vamos reemplazando una forma de solucionar un problema por otra. Pero el dolor sigue estando. El dolor es, necesito comunicarme con mis amigos. Esto que ven acá es un Telegram. Esto es del año 1919. Y a la señora Miss Bess Wallace le decían el señor Harry, que no sé si era su novio, su marido, su amante, le decía que estaba contento en encontrarse con ella en el tren. Hoy, ¿qué haríamos? ¿Usaríamos Telegram o usaríamos WhatsApp para avisarle en segundos y esperar la confirmación? Entonces, primer punto que les quería decir respecto a esto de innovación y de creatividad. Nosotros somos personas que sirven a personas. En un contexto que va cambiando, la creatividad empieza a brindar nuevas soluciones a problemas, o a dolores, que en muchos casos terminan por reemplazar finalmente la forma de resolución. Es decir, que las personas seguimos teniendo deseos y necesidades. Lo que en el fondo está cambiando es la forma en que nosotros vamos a solventar esas necesidades. Y cuando las solventemos, tenemos que pensar que tenemos que mirar a los ojos a esa persona, reconocer qué es lo que necesita, quién es,
cómo se llama, qué deseos, qué necesidades tiene. ¿Para qué? Para que con mi propuesta de valor, yo pueda de alguna manera ayudarla. Vuelvo un segundo para atrás a esta señorita. Esta señorita tiene todos estos deseos. Yo podría, y ahora lo voy a usar acá un segundo nada más que un lápiz, yo podría, una pluma, yo podría ahora tratar de resolver todo lo que ella necesita entregándole un valor, que es la propuesta de Claro. Vamos a ver si consigo que funcione. Perdón. Vamos, entonces, mi propuesta lo que va a hacer es tratar de ayudar a solventar las demandas de esta señorita. Todo lo que ustedes ven en este punto intermedio, todo lo que ven en el punto intermedio es, y vamos de nuevo a la pluma, todo lo que está acá es lo que Claro ofrece a su cliente y su cliente percibe y valora. Fíjense, todo esto se llama la compatibilidad. La compatibilidad es todo lo que yo le estoy ofreciendo y mi cliente valora de mi propuesta de valor. Ahora, si hay un competidor, el competidor tiene otra zona distinta, que es esta que está acá abajo, que es la zona de compatibilidad entre la oferta, la propuesta de valor y las demandas del cliente. Todos ofrecemos de alguna manera ciertos beneficios que pueden estar acá. Y claro, puede ser que tenga unos beneficios especiales, como por ejemplo el hecho de tener una cobertura global tan importante, que hace que yo pueda andar por el mundo y no tenga, yo tengo que viajar mucho o viajaba mucho y nunca me fijaba si tenía que, ¿por qué? Porque el roaming ya no existía más. Para mí, Claro, era una sola compañía en cualquier lugar del planeta. Y eso para mí era una ventaja diferencial o una dominancia. Ahora, ¿qué es lo que pasó en este periodo, en este último tiempo que vivimos? Lo que nosotros vivimos ahora es que el cliente empieza a tener otras demandas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros teníamos como puntos de compatibilidad son muy importantes, pero el cliente es el que cambió. Entonces, ya no somos nosotros los que no estamos haciendo bien las cosas, es el cliente que deja de percibir la propuesta de valor de la misma manera. Y de pronto, si nosotros lo que miramos es al competidor, tal vez seamos mejores que los competidores o tengamos las mismas propuestas de valores, pero el cliente está mirando desde otra forma. ¿Por qué? Porque el mundo ha hecho que nosotros cambiemos de perspectiva, porque el mundo ha hecho que cambien nuestros dolores, porque el mundo ha hecho que el contexto, ahora ya pensemos las cosas de otra forma. Ahora les voy a dar un ejemplo de esto. Esto que estamos viendo, fíjate por favor que un micrófono abierto, por favor. Gracias. Ya lo silencié, profe. Entonces, para que ustedes entiendan un poquitito lo que les quiero decir. Si hoy yo no me voy a comparar con otra escuela de negocios, tengo que ver con quién me va a comparar la gente. Porque ahora dicen, si la empresa tal te puede hacer telemedicina, ¿vos no me podés hacer un Zoom para resolverme mi problema? Hoy hablaba con una empresa de servicios que están pensando en hacer tipo videoconferencias para ayudar a la gente a resolver sus problemas a la distancia. Que no sean videos de YouTube, pero que sea una combinación híbrida, para que cuando llegue el técnico ya sepa lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos estar haciendo esto, podríamos estar con nuestro teléfono y perfectamente ir recorriendo, mostrándole, para que ellos puedan ya anticipadamente saber cuál es el problema. Fíjense que suena tan elemental, pero que nadie lo hace. Cuando uno llama a un fontanero o llamas a un electricista, te dice ya voy para su casa, partiendo de que vamos a llegar a ver, ¿y por qué no mostrarte el problema antes? Si uno se pone a pensar la cantidad de oportunidades que están surgiendo, nos vamos a dar cuenta que hay cosas que se pueden hacer. Les voy a dar un ejemplo más. Cuando empieza esta crisis, una cadena de supermercados colombiana no tenía plataforma de e-commerce. ¿Qué hicieron? Creatividad. Voy a hablar ahora de creatividad. Dicen, no tenemos tiempo de armar una plataforma de e-commerce. La pandemia es ahora. ¿Qué hicieron? Contrataron un grupo de jóvenes que iban con un teléfono recorriendo las distintas perchas. ¿Para qué? Para mostrarle los productos al cliente, y el cliente le decía, quiero ese. Listo, le iban sacando fotos a todo lo que querían, terminaban, le hacían un listado al cliente, le mandaban por WhatsApp el total de la compra, le decían, está ok, llévamela, y cuando llevaban, cobraban. Es decir, hicieron un sistema de e-commerce basado en que una persona fuera recorriendo el supermercado para hacer la compra. Eso es creatividad, pero al mismo tiempo es compatibilidad.
¿Por qué? Porque resolví el problema del cliente en el tiempo del cliente y no tuvo que desplazarse. El desafío hoy es poder ser creativos para resolver los problemas porque nuestro cliente es distinto, porque nuestro cliente está buscando otras soluciones. Porque cuando yo les hablo del fin de una era, lo que les quiero decir es que estamos mirando el mundo de una manera distinta. Si el contexto cambió, si todo lo que nos rodea cambió, si la forma en que trabajan las líneas aéreas cambió, si la forma en que trabajan los hoteles cambió, si la forma en que los restaurantes... Pero fíjense que hasta las iglesias han cambiado. Las iglesias que de pronto te cobran, te piden la limosna a través de PayPal o un Mercado Pago, o la justicia que se hace a través de una computadora, o la consultoría que se hace en forma remota. Es decir, si el contexto cambió, el cliente y sus demandas van a cambiar necesariamente. Y eso me va a llevar a que tengo que repensar la propuesta de valor que tiene Claro o cualquier empresa para ver si está alineada con las nuevas demandas de ese cliente. En mi caso, como ejemplo, yo ahora estoy en mi casa. Yo le dejé prácticamente mi oficina, pero soy un cliente que de alguna manera encontraba que la prestación que tenía, yo no tengo acá Claro en internet, era pobre. Entonces, ¿qué pasó? Yo tenía 12 megas de ancho de banda en una casa de familia, prestación poco les diría, insuficiente por parte del proveedor. ¿Qué pasó? Entonces, volvemos un segundo para atrás. Yo hablé con mi proveedor para que sería la entrega de valor. ¿Hay posibilidades de que me amplíes el ancho de banda? Porque yo tengo que reconectar, yo como proveedor tengo que conectar con mis clientes. No. ¿Por qué? Porque ahora no lo vamos a hacer, no está dentro de nuestros planes, no está dentro de nuestros intereses, o está o no me interesa. Entonces, la propuesta de 12 megas ya me resultaba insuficiente, y a mucha gente más que tiene que trabajar en su casa. ¿Qué dijo el proveedor? Un proveedor muy lento, muy pesado, no nos interesa. ¿Qué apareció en el medio? Una serie de pequeños proveedores que dijeron, perdón, yo también estoy acá, y yo te aseguro y te garantizo y te entrego en este tiempo. Hoy tengo casi 100 megas. ¿Y de qué? De una empresa que surgió hace 2 años, pero que se dieron cuenta de que había muchos clientes que estaban poco servidos. Si esa empresa hubiera completado su propuesta de valor, si hubiera innovado lo suficiente, podría haber estado entregando el valor necesario para generar el valor que ese cliente realmente pedía. Pero si me hubieran dicho, estamos trabajando en eso, que sería la entrega, el vínculo con el cliente, no estamos todavía en condiciones, pero lo vamos a lograr y dame unos meses, yo tal vez me hubiera quedado con ellos. Era innovación complementaria, pero no lo hicieron. Ahora, yo puedo tener otro tipo de innovación, que es cuando un cliente está contento conmigo. Está contento, está bien, está tranquilo. Ese es un cliente satisfecho. Pero ahí sí tengo que seguir innovando. ¿Por qué? Porque un cliente satisfecho no significa que sea un cliente fiel. Las personas podemos estar satisfechas, pero de pronto aparece una propuesta de valor de un nuevo jugador. Entonces, yo tengo que estar permanentemente aumentando mi propuesta de valor. Puedo estar mejorando mi servicio, puedo estar mejorando la calidad de los productos, mejorando la calidad de las redes, pero no me puedo quedar dormido pensando que mi cliente está satisfecho en un mundo que se mueve tan rápido. Y en servicios, lo que el cliente valora mucho es aquello que hacemos por él. No necesariamente porque lo hagamos perfecto, pero sí porque lo estamos haciendo. Yo he vivido personalmente, y allá hablando, por ejemplo, del caso de Claro, un cambio de cliente poco servido a cliente satisfecho, a mejoras incrementales que han sido realmente notables. Pero porque ha habido un cambio de mindset, de estar tratando ahora permanentemente de reconectar con tu cliente. Entonces, esto sería en un mundo ideal. Pero ¿cuál es el problema que nosotros vemos? ¿Y por qué es tan importante el tema de la innovación? Porque en muchos casos nosotros empezamos a ver que hay un cambio de paradigmas que les quiero contar. ¿Qué significa esto? Vamos a explicarlo acá. Cuando empiezan a aparecer nuevas empresas o cuando empiezan a aparecer los cambios que estamos viviendo ahora, la gente empieza a cuestionar, independientemente de lo bueno que sea nuestro servicio, porque hay otras empresas u otros proveedores que empiezan a traer nuevas ideas. Y además, cuando el mundo se vuelve tan turbulento, uno empieza a buscar ya, bueno, es como que las reglas del juego
como que la estabilidad, eso que yo le decía, ese estado de configuración, se desarmó. Estamos en un estado de transformación. Estoy abierto a cuestionamientos. ¿Qué me ofreces de distinto? Antes, no, hay mucho trabajo, pero hoy estamos todos con las antenas de alguna manera puestas en qué cambios, qué valores, qué oportunidades. Entonces, estamos en una situación de fragilidad, se dice fragilidad competitiva. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer jugadores que antes no existían, pero que de pronto empiezan a construir en paralelo. Ustedes dirán, pero nosotros somos muy grandes. Nadie es tan grande como para que en un lugar determinado o en un área de su negocio determinada no pueda aparecer una empresa que nos haga sombra. Lo peor que podemos hacer es subestimar el cambio. Les doy un ejemplo chiquito. Aquí en Argentina hay una empresa que se llama Iunigo, es una empresa de seguros, seguros de auto. Les voy a dar dos ejemplos chiquitos. ¿Qué han hecho ellos? Ellos empezaron a analizar y dijeron, el mejor seguro, el seguro de autos o de carros es aquel que no se usa. Entonces, es mucho más barato que la gente no tenga accidentes que tenga accidentes. Ahora, ¿cómo evito que tengan accidentes? Entonces, ¿ellos qué hacen? Por ejemplo, si hoy va a llover o es un día de mal clima, me avisan a la mañana y me dan un voucher para que me suba a un Cabify o a un Uber. O me avisan que el tiempo va a estar malo para que no saque el carro o no me vaya a trabajar hoy. Pero también me hacen mantenimiento del carro y me dicen, ojo, ya tu carro ya llevas como un año sin hacer service. Tendrías que hacerte revisar y fíjate, y si no tenés talleres, yo te puedo recomendar algunos talleres para que te hagan mantenimiento de las llantas, para que no vayas a tener un problema de frenado, por ejemplo. Entonces, es dar vuelta a la mirada. Es empezar a pensar que hoy la gente lo que está buscando es, de alguna manera, cuando se rompen todos estos códigos que hemos vivido, todos estos paradigmas, estamos dispuestos a escuchar otras cosas. Y eso me lleva a lo que hay que pensar que es una nueva perspectiva para no perder clientes. Porque puede ser que nuestra propuesta de valor sea fantástica, pero si el cliente tiene una nueva perspectiva, ¿por qué no subirnos nosotros en esa nueva perspectiva y aprovechar en forma oportunista justamente los cambios que se están dando en el contexto? ¿Qué significa el cambio oportunista? No puede ser una gran disrupción, un gran cambio, o puede ser cosas mínimas. Pero si hoy lo que la gente está sintiendo es que las empresas se han alejado, que todos estamos poniendo barreras a la comunicación a través de cada vez más chatbots o inteligencias artificiales, ¿por qué no hacer lo opuesto? ¿Por qué no empezar a decir, ¿sabes qué? Y esto se les cuento. Un cambio oportunista de un banco aquí en Argentina, el segundo ejemplo que les quería poner, se llama Superbiel. Y ellos dicen, tenemos Human Banking, porque mientras todo el mundo está yendo hacia las inteligencias artificiales, hacia los chatbots, lo que ellos están haciendo es ir hacia los seres humanos, hacia el contacto con las personas. Es decir, lo que se llama innovación oportunista. Perdón. Pasa este tipo de cosas en las situaciones. Entonces, un poco yendo al mundo en que estamos hoy. ¿Por qué hay que innovar? Porque la innovación es la oportunidad que tenemos de construir atendiendo las nuevas demandas de esos clientes. Si a los clientes les faltan cosas en la propuesta de valor o en la entrega de valor, inmediatamente para completarla y para que se sientan que son requeridos y que son queridos y que son valorados. Si están contentos, porque tenemos que mejorar nuestra propuesta de valor. Pero si estamos en una zona de conflicto, de oportunidad, de cambio, pensar que puede ser la disrupción, o por si estamos en una etapa que nos están cuestionando, pero a mí la que más me gusta es la innovación oportunista. Pensar que está todo bien con mi cliente, pero que cuando el mundo cambia, tenemos oportunidades de ganar un salto muchísimo más grande que cuando todas las cosas están tranquilas. Porque cuando todo está en orden, los cambios son chiquititos y la gente los nota. En este momento nosotros tenemos grandes oportunidades de ser creativos, de innovar y de generar un valor único. Entonces, un poco para resumir todo esto que quiero decirles. Acá ustedes van a ver esta zona azul. Imaginen esto que es una gran pizza. La realidad competitiva, ¿cuál es? Esa pizza, esa porción azul, es lo que yo veo del mundo, del contexto, de mis clientes. La zona naranja es lo que yo, de alguna manera, es lo que yo veo, es lo que conozco, es lo que yo sé. Y yo sé cosas de mis clientes. Y está la zona naranja, que es la zona de todo lo que yo no sé, lo que no conozco, pero que yo sé que no sé. El problema en la realidad hoy es toda esa zona gris, que es lo que yo no sé que no sé. Las cosas, las preguntas que me debería hacer, las preguntas y la información que yo debería tener. Entonces, el enfoque
es, yo puedo trabajar solo o empezar, y ahora por eso es importante esta reunión que tenemos hoy, a trabajar en equipos para tratar de descubrir cuáles son las oportunidades que hoy no estoy viendo, porque en este nuevo contexto, con estos nuevos conocimientos, se empiezan a desarrollar nuevas posibilidades que son muy, muy atractivas desde todo punto de vista. Entonces, innovar implica construir soluciones para nuestros clientes que van desde lo incremental, o si quieren, desde lo complementario a lo oportunista. Pero a mí me gustaría hablarles ahora a ustedes de la oportunidad, porque yo considero que Claro es una gran empresa que da buenos servicios y que tiene muchos clientes y que están muy satisfechos, pero que hoy estamos en una zona de oportunidad. ¿Y qué es la oportunidad? Y eso que voy a tocar estos últimos minutos, y después, si quedan unos minutos más, nos conversamos. Fíjense que si salimos entonces hacia la oportunidad, me gustaría referirme a un señor que se llama Guy Kawasaki. Guy Kawasaki es una persona muy interesante. Él fue jefe evangelista en Apple, es decir, trabajó en la parte de marketing y desarrolló el Mac en su momento. Y él lo que decía es, viví en el futuro, imagina el futuro y después construir lo que falta y trata de saltar a la próxima innovación. Si nosotros pudiéramos vivir más en el futuro de nuestros clientes, si podemos ser los creativos y los inteligentes como para, inteligentes o los visionarios, para imaginar el futuro de nuestros clientes, ya no tenemos que pensar en la competencia, porque este es el momento y la oportunidad para saltar a la próxima innovación. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que agregarle a nuestro cliente? ¿Qué es lo que tenemos que hacer por él en este momento? Entonces, yo, un poco para resumirles todo esto, lo que quisiera es que vieran que nosotros, el futuro está acá. La innovación puede ser de distintas maneras, pero yo veo que hay un momento y una oportunidad. Este es el momento de ser creativo. ¿Para qué? Para aprovechar estas oportunidades. Y hay que cambiar un solo mindset, que se los voy a presentar muy cortito antes de ir a las últimas slides para que nos quede unos minutos de reflexión. Y que tiene que ver con lo que nos pasa a las personas en estos contextos de cambio. Les voy a hacer una pequeña presentación y ya les cuento quién es esta persona que les voy a mostrar ahora, pero que me parece que es muy interesante lo que dice. Yo llevo varios años ya trabajando en innovación y trabajando con corporaciones que están desarrollando sus habilidades y sus capacidades de innovación. Y al principio las organizaciones o las corporaciones más tradicionales están acostumbradas a operar, ¿no? Su foco principal es ejecutar, hacer una serie de cosas que han hecho muy bien, que las han hecho muy bien durante mucho tiempo, y en los años pasados pues lo que iban haciendo era ganar eficacia y eficiencia para hacer mejor esas cosas, ser más efectivos en costes, tener de esa forma más beneficio, conseguir más clientes, pero vendiendo lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahora? Que vivimos en un entorno bastante complejo, mucho más complejo, en el que ya existen las barreras de entrada, casi que se han difuminado, han desaparecido, y surge la necesidad dentro de esas organizaciones de innovar. Cuando tú tienes una estructura que es muy rígida, que es un tren de alta velocidad que va a 300 kilómetros por hora, ¿no? Es muy difícil convertir ese tren mientras se está moviendo en un avión. Con lo cual, para empezar, en general, las organizaciones tienden a empezar dando pequeños pasitos, como hacemos todos, probando diferentes estilos, diferentes formas de innovación que les permiten, de alguna manera, ver cuál es el formato de innovación que más se adapta a su cultura organizativa. Hay organizaciones que optan por modelos más descentralizados, es decir, modelos en los que toda la organización tiende a volverse más innovadora, se trabaja sobre una cultura, se hace que la gente al final sea la que genere esas nuevas ideas y esos nuevos negocios, y hay otras organizaciones que tienden a un modelo mucho más centralizado. Sacan la innovación fuera de su propia estructura, sacan la innovación de ese tren, se van a un hangar que generan el avión y vuelan con ese pequeño avioncito. Entonces, depende mucho del tipo de organización y del tipo de situación que tengan. El mayor de todos, sin duda, es el liderazgo.
A lo largo de mi trayectoria profesional me he encontrado con organizaciones que tenían muchos deseos de innovar, personas dentro de esas organizaciones que tenían mucho deseo de innovar, pero a la hora de escalarlo hacia arriba o de pensar hacia arriba, no son capaces de tomar las decisiones adecuadas para ayudar a que esa innovación ocurra. Existen esas personas dentro de las organizaciones ya, tienen ese deseo de actuar, pero generalmente se encuentran muchas barreras porque hay mucho miedo al fracaso. Entonces, para mí, lo que más falta en las organizaciones a día de hoy en cuanto a innovación se refiere es valentía, valor por parte de los líderes de las organizaciones. Fíjense qué interesante y al mismo tiempo que dura es esta mujer. Barrabés.biz es una de las aceleradoras de negocios más importantes de Europa y de alguna manera lo que ella plantea es, hoy sabemos que hay que innovar, el tema es que muchas veces tenemos miedo, pero no es el miedo nuestro, es el miedo de nuestros clientes también, porque muchas veces las propuestas que nosotros les llevamos están fuera de su mirada. Entonces estamos en un momento en el cual nosotros no solamente tenemos que pensar en la propuesta de valor, sino en la forma en que vamos a presentar esa propuesta de valor a nuestros clientes, la forma en que vamos a construir en sus cabezas. ¿Para qué? Para que se den cuenta que nosotros tenemos o que podemos proporcionar soluciones. Pero obviamente también tenemos que perder nosotros el miedo a equivocarnos. Y por eso me lleva un poco a la parte final de esta presentación, que es ¿cuál es el punto de partida de la innovación? Podemos tener una gran cantidad de creatividad, pero la clave es entender que el mundo ya no es como era antes, que el mundo cambió. Tenemos que entender que de alguna manera ya no vamos a poder seguir haciendo las cosas de la misma forma, que la gente tiene nuevas demandas, nuevas necesidades. Si lo que nosotros queremos lograr realmente es aumentar el valor, tenemos que empezar por hacer un análisis cognitivo, es decir, ver qué es lo que nuestro cliente demanda, qué es lo que nuestros clientes necesitan para poder ayudarlos a ellos en el camino. Y esto tiene que ver con nuestra capacidad de entender lo que ocurre en el entorno, formar equipos, abrir la mirada. Entonces, la innovación debería ser una forma en que todos, transversalmente en la organización, estemos mirando hacia afuera y hacia adentro las oportunidades, para después hacer ¿qué cosa? Empezar a involucrarnos todos en generar consensos, en generar discusiones que nos sirvan para tener y crear las herramientas necesarias para enfrentar esos nuevos contextos, esa innovación. A veces son plataformas muy sencillas, mucho más sencillas de lo que la gente cree. Yo les estoy haciendo un resumen de esto en una hora, pero les aseguro que es una vez que uno se da cuenta de lo que el cliente necesita y uno empieza a tener esa posibilidad de consensuarlo, ya se empieza a facilitar el hacer, que es finalmente involucrar a todas las áreas de la organización en construir estos mundos nuevos para nuestros nuevos clientes. Porque los podremos conocer, pero sabemos que hoy demandan otra forma de ser atendidos, otras formas de vinculación. Entonces, un poco para cerrarles la presentación, quisiera mostrarles el modelo de trabajo que de alguna manera se empieza a seguir hoy. Si nosotros pensamos entonces en nuestros clientes, pensemos de la siguiente manera, que hoy tenemos que tener un pensamiento bilateral. ¿Qué es lo que llamo este pensamiento bilateral? Uno habla muchas veces de las startups como el gran peligro para las empresas grandes, porque se pareciera que las startups tienen algo que nosotros no tenemos. Las startups están básicamente en lo que se llama una zona de experimentación. Muchas empresas grandes, como Claro hoy, en algún momento fueron tal vez una startup que buscaba un modelo de negocio que fuera exitoso, una forma de rentabilizar su operación, y vivían en esa zona de incertidumbre. Las grandes empresas se han caracterizado, si quieren, por estar trabajando mucho en la zona de planificación, en la zona de ejecución. ¿Por qué? Porque ya tenemos nuestro modelo de negocio, sabemos cómo se gana dinero, sabemos cómo hacer rentable una operación. Pero yo creo que es, en este momento, en el pensamiento bilateral, poder pensar uniendo esos dos escenarios, uniendo esos dos mundos, que vamos a poder construir verdadero y genuino valor hacia el futuro. La innovación no es la innovación de la startup, pero sí podemos tratar de pensar más como una startup. ¿Por qué? Porque lo que caracteriza de alguna manera a esas startups no es
porque están en confrontación con nosotros, sino porque de alguna manera miran el mundo de una manera distinta. Porque mientras el pensamiento emprendedor, y ahora voy a unir el concepto startups con el concepto corporativo, y esto que yo les decía de este pensamiento que une las dos partes. El pensamiento emprendedor trata de descubrir oportunidades. El pensamiento corporativo debería ayudarnos a reconocer los nuevos paradigmas, lo que ustedes estaban haciendo recién. Ya tenemos una primera parte del escenario. Ver qué oportunidades nos están mostrando las empresas chiquititas, qué es lo que me muestra un Unigo, para ver qué nuevos paradigmas tengo que incorporar. Lo que les decía, Unigo versus este banco que les contaba, que dicen que hacen human banking, nuevos paradigmas. ¿Cuál es la mirada o de qué forma miran estos emprendedores? ¿Cómo innovan estos emprendedores? ¿Qué es lo que ellos ven? Para plantearnos nosotros como organizaciones nuestros flujos de conocimientos. ¿Esto qué significa? ¿Cuáles son los conocimientos que yo necesito ahora? Porque si hay algo que ha cambiado en los últimos años, es que antes se hablaba del stock de conocimiento, es decir, lo que yo traigo, lo que yo aprendí y lo que traigo a la organización. Hoy de lo que se habla en las grandes empresas es la capacidad de poder aprender, desaprender, eso que les mencionaba al comienzo, dejar de lado, es decir, la capacidad de plantearnos cuáles son los conocimientos que vamos a necesitar, porque lo que ustedes mismos dijeron, para IoT, para inteligencia artificial, para el blockchain, para el teletrabajo, para el home office, son todos aprendizajes nuevos para nosotros. Mientras que las empresas chicas, teóricamente, o en el pensamiento emprendedor, vemos que se mueven mucho por valores, porque ellos tratan de cambiar muchas veces el mundo en un pensamiento que es muy oportunista, nosotros tenemos que empezar a definir cuáles son nuestros propósitos, por qué estamos en donde estamos, qué queremos construir. Entonces, estas dos partes, si las unimos, empezamos a pensar en una integración conceptual para la innovación, que es lo que es el camino hacia el futuro. Y ahora les resumo un poco lo que les he querido decir. Hoy estamos en una zona en la innovación que la creatividad es lo que vamos a descubrir mucho que viene de los innovadores, de los emprendedores. Y nosotros lo que tenemos es la capacidad innovadora. Pero son como dos alas de una mariposa. Necesitamos las dos alas para volar. Necesitamos la capacidad creativa, descubrir las oportunidades, buscar esas miradas y pensar cuáles son los valores que se vienen y que están hoy. La sustentabilidad, el cuidado del entorno, el cuidado del ambiente. Y por otra parte, reconocer qué paradigmas nos van a movilizar, cuáles son los flujos de conocimiento, qué innovaciones tenemos que hacer, en qué áreas, por qué, para seguir nuestro propósito y el propósito que nos lleva a trabajar en una comunidad determinada. Entonces, resumiendo todo esto, los clientes, las personas están cambiando. El entorno cambió, nuestros clientes cambiaron. ¿Cambió nuestra propuesta de valor? Sí. ¿Cambió la forma de entregar valor? También. Pero lo que fundamentalmente tiene que cambiar somos nosotros, porque nosotros somos parte del mismo sistema, del mismo ecosistema. Y si podemos unir estas dos alas de la mariposa, empezamos a tener un pensamiento oportunista, un pensamiento de creación de valor, que se transforma en esto que llamamos la zona del conocimiento y transformación, la zona que llaman del Aikido. ¿Qué es la zona del Aikido? Y con esto ya sí voy a cerrar. El Aikido es un arte marcial japonés que lo que hace es aprovechar la fuerza del otro, es aprovechar lo que pasa alrededor. Hoy es un momento para aprovechar, para crear, para construir, viendo las fuerzas del cambio que se están dando. No tratemos de pensar que hay que luchar contra eso, sino al revés. Si eso nos da una oportunidad, pasar por encima de nuestro competidor, imaginar los futuros, como decía Gai Kawasaki, y tener eso como una estrella que nos indica cuál es el camino. Entonces después vamos a ver cuáles son los pasos que hay que dar. Y para cerrarles, y nos quedan un par de minutos, piensen que cada error es un aprendizaje. Por ello, fracasar es lo que nos hace más sabios. Un maestro de Aikido decía, si la vida es como una caja llena de errores, cada vez que cometemos un error lo sacamos de la caja, en algún momento la caja se queda vacía. Tenemos que aprender, porque en fracasar es innovar. Innovar es estar seguros de que vamos a tener que fracasar muchas veces, pero que vamos a la larga a construir mucho más valor, porque solamente aquel que se equivoca puede realmente alcanzar en algún momento el futuro. Yo con esto quiero agradecerles el tiempo, la participación y de alguna manera en esta hora tan concentrada haberme acompañado.
son más de 160 personas por lo que veo. Y ahora si hay algún par de preguntas, con muchísimo gusto, Lisette, me encantaría poder responderlas en la medida de lo que pueda. Bueno, teníamos algunos comentarios en el chat. Nos decía Giovanni con respecto a la creatividad, nos decía, esto me recuerda al grupo Alibaba en Asia, no era relevante, pero hoy es un gigante, explotó una oportunidad. También nos decía, la incertidumbre da parálisis, y nos comentaba alrededor de startups es igual a agilidad de procesos más eficiencia. Y esos son los comentarios que tenemos. Entonces voy a hacer apertura. Sí, profe, perdón. Sí, no, me estaba rascando nada más, no estaba por decir nada. Era solamente una rascada terapéutica. Perdóname. En este momento ya pueden hacer apertura de sus micrófonos. Si alguno desea participar, pueden activar los micrófonos y realizar sus consultas o preguntas o comentarios al respecto. Si no, pueden hacerlo por el chat también, si quieren preguntar o comentar cualquier cosa. Exactamente. Tenemos unos minutitos más. ¿Les ha gustado por lo menos la presentación? Si me quieren comentar por el chat para tener algún tipo de devolución por parte de ustedes, ¿qué les ha parecido la presentación? Con muchísimo gusto. Gracias, Samuel. Bueno, muchas gracias, Liz. Si se animan o alguna duda existencial que les pueda contestar, con muchísimo gusto. Nos quedan todavía un par de minutos. Si alguien se anima, siempre es difícil. Sí. Dale, Samuel. Antes que nada, muy buena presentación, de verdad que muy enriquecedora. Tengo una pregunta. Vi recientemente una presentación que se hizo inclusive en una actividad de Claro, donde la persona que presentaba se enfocó mucho e incluso hizo un comentario hace un rato sobre la parte humana hacia donde se está yendo el mundo, donde debió haber estado, pero como que tarde nos estamos dando cuenta que ahí es donde debemos enfocar. Entonces había una parte donde él hablaba mucho de las funcionalidades del tiempo, el enfoque y la inmediatez. Y hablaba entonces del punto de que usted mencionó, que era el tema de la creatividad. Y también de la parte humana y lo que es la parte emocional, cómo llegamos e impactamos de alguna forma en lo que tiene que ver con la vida del cliente. Exactamente. Veo que mucho de lo que usted conversó hoy se enfoca de una u otra manera hacia esa parte. Entonces, no sé si es una tendencia, digamos, porque Salca, inclusive él mencionaba el tema de la tecnología, que no necesariamente la tecnología es lo que va a resolver, sino cómo impactamos en la vida del cliente. Y no sé si es que es una tendencia verlo así ahora o si realmente debimos verlo así desde hace un tiempo. Yo te diría, Samuel, y te agradezco mucho, es una pregunta muy, muy buena. Vos sabés que como una reflexión, durante el último año hemos estado trabajando justamente en ADEN, haciendo muchas encuestas y preguntando y viendo. Y hay un temor en la gente de que todo esto, que el mundo digital se transforme en una barrera de comunicación, en una forma de alejarse, e incluso, porque muchas empresas lo están viendo, muchas empresas no, pero hay empresas que lo están viendo nada más que como una forma de bajar costos, no como una forma de mejorar el valor, justamente lo que estabas hablando recién. Entonces, en la medida en que podamos seguir teniendo al cliente enfrente, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener clientes a los cuales los vamos a tener que atender de una manera mucho más personalizada, porque son clientes que nunca van a aceptar la tecnología. Y te doy dos ejemplos chiquitos. El otro día hablando con un banco me decían, nosotros sabemos que las sucursales van a desaparecer, en algún momento ya no vamos a tener, por eso ya estamos pensando en un nuevo formato de banco, donde la gente pueda ir, por ejemplo, los ejecutivos o los empresarios, a hablar de temas que nosotros los vamos a convocar para poder ayudarlos a ellos a desarrollar mejores negocios. Entonces, pensar en personas, no en pensar en tecnología. La tecnología va a resolver las cosas que no son de valor, pero donde haya personas tenemos que ver cómo hacer para aumentar el valor con la tecnología y mantener, obviamente, relaciones con la gente muy cercana. Sí, perdón, Ana Vanessa. Y muchas gracias, Samuel. Comparto, es una tendencia. No se estaba dando antes, pero hoy se está viendo cada vez más fuerte el tema de volver al cliente. No perder de vista que el cliente es por la razón por la que estamos acá. Un poco para resumirte. Excelente, muchas gracias. No faltaba más. Ana Vanessa, sí, por favor. Muy buenas tardes. Más que una pregunta, un comentario para compartir. Realmente, como usted comentó, la pandemia vino a hacer ese cambio que nos sacó, que provocó esa inercia a nosotros
buscar la creatividad y lo que es toda esta parte de la innovación. Y entiendo que lo que tenemos es que aprender de esto y provocar esos cambios que nos permitan sacarnos de nuestra zona de confort, tanto uno como de forma individual que como líderes, en los equipos, hacer cambios para que surjan nuevas preguntas, porque no todos tenemos esa forma natural de crear esa competencia de creatividad, y lo que tenemos es natural que cuando tú ves un proceso por primera vez, surgen todas las preguntas que usted decía, que nos mueve a conocer lo desconocido. Y conociendo lo desconocido es que motivamos a que esos cambios en los procesos. Entonces, provocar esos cambios en los equipos y provocarlo también nosotros mismos como individuos, de hasta solicitarlo si es posible, porque es eso lo que aquí no tenemos esa forma natural de ser creativos e innovadores, nos empuja a llegar ahí. Sí, totalmente. Y permitir que la gente se haga preguntas y no tener miedo a las respuestas. A ver, yo conozco bastante República Dominicana, conozco bastante América Latina. Si hay algo que somos los latinoamericanos es creativos. Somos capaces de crear y de inventar las cosas absolutamente más locas, pero de alguna manera somos, por otro lado, miedosos ante las respuestas. Yo creo, a mí me causa gracia eso, porque nosotros somos capaces de ser creativos, pero a veces nos da miedo las respuestas. ¿Las respuestas en qué sentido? Porque nos da miedo nuestro trabajo, porque nos da miedo nuestro futuro. Entonces, a veces las respuestas no son las respuestas que queremos escuchar. Y eso a veces uno dice, pero estos estadounidenses o europeos son mucho más duros. Pero sí creo fuertemente en la capacidad que tenemos, como bien dijiste, de trabajar en equipo y de resolver problemas en equipo. Entonces creo que este es un momento para integrarnos, para trabajar en equipo, para que la respuesta que yo no tengo tal vez la tenga mi compañero y podamos construir valor. Pero yo soy te diría, muy optimista respecto al futuro de América Latina por la capacidad creativa que nosotros tenemos. Porque cuanto más rápido se mueva el mundo, más creativos vamos a tener que ser y más rápidos en la aplicación de las ideas. Y en eso yo creo que los latinos tenemos una gran ventaja por la capacidad de adaptación y por lo que hemos vivido y por la rapidez en que nos podemos mover. Perder el miedo y animarse a hacer preguntas. Comparto plenamente, Ana Vanessa. Muchísimas gracias. Bueno, a todos los participantes les agradecemos su asistencia a esta corta pero sustanciosa sesión con el profe Raymond Sheffer. Les agradecemos también mucho que nos regalen el feedback a través del link de la encuesta de satisfacción, que nos dejen sus comentarios también plasmados en la encuesta. Esto nos ayuda a nosotros a mejorar y crecer cada día más. Así que muchísimas gracias. Entonces, no sé si Eduard tenga algunas palabras de despedida. A todas las personas que nos han escrito por el chat, muchas gracias. Nos han felicitado mucho por la exposición y están súper contentos con el taller. Así que bueno, profe. Bueno, muchas gracias, realmente un gusto y ojalá, sinceramente, pueda estar muy pronto, porque Eduard me debe no sé cuántas cervezas ya a esta altura, debe tener una caja de presidente guardada ahí, ya en el frío, esperando mi llegada. Así que en cuanto pueda, los voy a estar visitando. Eso es acá, palabra de cortapalo, dirían. Eduard, por favor. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos, Lisette. Muchas gracias por participar. Nos seguimos viendo. De seguro vamos a tener otras oportunidades para interactuar desde la sede en República Dominicana. Les deseamos que tengan también un bonito fin de semana y, como siempre, reiterarnos a sus órdenes. Gracias y hasta luego. Bueno, a todos les deseo una feliz tarde. Voy en este momento a parar la grabación. Gracias. Gracias.